Y bien, amigos oyentes, continuamos con el conocimiento de nosotros mismos. Habíamos quedado en los medios secundarios externos de los cuales disponemos para adelantar en la vida cristiana, es decir, para adelantar en el camino de santidad. Vimos que es necesario tener un plan de vida, un horario de oración, una disciplina, de acuerdo a las condiciones de nuestro estado de vida y de nuestras funciones diarias. También decíamos que se hace necesario leer algún documento espiritual, bien sea la vida de los santos o algún otro documento que usted vaya sintiendo en su oración que debe aprender más de tal o cual tema. También se hace necesario tener buenas amistades santas que nos conduzcan a la santidad, que nos ayuden a crecer en nuestra relación con el Señor. Si bien es cierto, mientras estemos en este cuerpo no podemos decir que fulano o que yo ya soy santa, pero sí que uno identifica qué amistades le favorecen la relación con Dios y qué amistades le van apartando de la relación con Dios. Así que aprendemos a ser muy delicados en escoger a las personas con las cuales nos vamos a ir relacionando más cotidianamente. Y veíamos el apostolado, que el apostolado tiene un grave riesgo y es en el que entramos en el activismo. Nos volvemos muy activos precisamente por ese despertar de nuestra conciencia y de nuestra relación con Dios, por ese encuentro personal con Él, eso que ocurre después de un retiro. Queremos servir, queremos dar a conocer a este Dios que se nos ha revelado. Eso es muy saludable. Sin embargo, hay un riesgo y es que tendemos a ocuparnos mucho y a dejar la oración. Y si el apostolado no es producto de mi relación íntima con el Señor, de mi encuentro diario con Él, de irlo conociendo a través de las Escrituras y de las lecturas espirituales, se vuelve un apostolado a mi manera, a mi estilo. Y es ahí cuando aparecen tantos servidores exigiendo, reclamando, que se enojan porque se les pide que hagan esto, porque es que ellos querían hacer aquello. Y se van dando unos conflictos en las comunidades bastante difíciles de lidiar. Si tengo esa relación íntima con el Señor, sabré distinguir en dónde me quiere el Señor sirviendo y aprenderé a entregarle mis deseos, mis intereses, para que se haga lo que el Señor quiere que yo haga. Así que teniendo en cuenta ese gran riesgo que se corre en el apostolado y teniendo muy presente quién soy, para qué soy buena, qué me sale mejor y qué no me sale mejor, si realmente fuéramos personas de oración y deseosas de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Y eso es muy complicado lograrlo porque somos muy orgullosos, estamos muy soberbios todavía. La conversión apenas está empezando en nuestro corazón, nuestra alma apenas está empezando a pulir. Y mientras se pule cometemos muchos desaciertos, pero eso no nos debe desanimar. Por el contrario, para eso es necesario el director espiritual, un acompañante espiritual. Son dos cosas distintas. El acompañante espiritual inclusive puede ser esa gran amistad que encuentro, una persona que sé que está caminando lo más derecho posible que podemos cada uno, una persona que tiene deseo de querer al Señor, de amarle y de seguirle. Con esa persona puedo tener acompañamiento espiritual. Dirección espiritual es distinto, son conversaciones más profundas y, como bien dice la palabra, dirige al alma, la conduce hacia escalones más altos, hacia una relación más profunda con Dios, a realmente descubrir qué quiere Dios del alma, qué está buscando Dios de esa alma, qué le ha dado a esa alma que ahora le reclama. Así que es muy importante que yo sepa escoger al director espiritual. Si oramos por nuestro director espiritual, si le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos conduzca hacia el director espiritual que Él tiene para nosotros en ese momento, porque también el director espiritual no es siempre todo el tiempo el mismo. A veces el Señor cambia y cuando cambia eso genera mucha incomodidad al alma y ahí se prueba la humildad, la obediencia al Señor Jesús.
Les decía que debemos conocer a nuestro director espiritual. Debemos saber si realmente Él me está conduciendo hacia el Señor. El alma sabe si le están diciendo, vas bien, no pasa nada, todo perfecto, como rezas está bien, lo que estás haciendo está bien, y no le va exigiendo más al alma, no le va poniendo tareitas para que vaya avanzando, para subir un peldaño hacia la santidad. Si es un director, digamos que perezoso, no me gusta esa palabra porque se supone que si está dirigiendo almas, pues no tiene esas debilidades, pero bueno, es humano también, ¿no? Nosotros debemos distinguir que el director espiritual me dé consejos prudentes, me ayude a avanzar. No me puede, si estoy quedándome como estática, quiere decir que el director espiritual no me está conduciendo, no me está ayudando a avanzar, no ha cogido el trabajo con seriedad, podría decirse, ¿no? Y por eso es que muchos le cogen pereza, o sea, realmente hoy en día es muy difícil encontrar sacerdotes que quieran dirigirnos espiritualmente. San Vicente Ferrer escribió en su Tratado de la Vida Espiritual lo siguiente: nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien teniendo a su disposición un varón capaz de instruirle y dirigirle, desprecia esta ayuda, persuadido de que se bastará a sí mismo y de que encontrará por sí solo todo lo que es útil para su salvación. Conclusión: no debemos caminar solos, necesitamos del director espiritual, como mínimo un acompañante espiritual. Pero si usted quiere realmente hacer el camino de santidad, el camino que es Jesucristo, seguir a Jesucristo, imitar a Jesucristo, amar a Jesucristo, ser toda de Cristo, necesita un director espiritual. El Papa León XIII, con respecto a la dirección espiritual, decía: los que tratan de santificarse, por lo mismo que tratan de seguir un camino poco frecuentado, están más expuestos a extraviarse y por eso necesitan más que los otros un doctor y guía. Por la práctica universal de la Iglesia, desde los tiempos apostólicos, aparece en la Iglesia la práctica de la dirección espiritual. Es cierto que se citan ejemplos de santidad alcanzada sin director espiritual, lo cual prueba que la dirección espiritual no es absolutamente necesaria, pero la ley general y la experiencia de la Iglesia nos cuenta que al lado de un alma santa siempre hubo un gran director espiritual. Ese director espiritual inicia y gobierna al alma y la ayuda a llegar a la santidad. A veces incluso se ha conocido por las autobiografías de los santos que se establece una influencia mutua y sobrenatural entre ambas almas. Recordemos los ejemplos de San Jerónimo y Santa Paula, del beato Raimundo de Capua y Santa Catalina de Siena, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, de San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Por naturaleza misma de la Iglesia, en la que la enseñanza y el gobierno se realizan por vía de autoridad, nada más opuesto al espíritu del cristianismo que el buscar en sí mismo la regla de vida. Ese ha sido el error de los protestantes y de muchas otras corrientes de iluminación. Por la misma naturaleza psicológica humana, nadie es buen juez de sí mismo, aún presupuesta la máxima sinceridad y la buena fe de la persona. Cuando se nos expone con claridad, comprendemos mucho mejor los estados del alma ajena que los de la nuestra propia. La misma situación clara y fácil cuando se trata de los demás viene a resultar oscura y complicada cuando se trata de nosotros mismos. Es más fácil que yo le vea los defectos o los aciertos o los desaciertos o las cualidades, las virtudes al alma ajena que a la mía. Por lo general uno dice, ay no, yo no soy buena para hacer eso, pero los demás sí le pueden decir a uno, no, a mí me parece que usted tal cosa la hace muy bien. O al contrario,
yo puedo creerme muy buena para algo y una buena amistad me ha de decir, no, mire, eso no le queda bien, eso no le sale tan bien, tiene que cambiar o mejorar, en fin, bueno, sugerencias. Pues este es el trabajo del director espiritual. Definición del director espiritual. El sacerdote encargado de conducir a un alma hacia la perfección cristiana. ¿Se requiere necesariamente que el director espiritual sea sacerdote? Aunque no se puede establecer una ley absoluta y universal, ordinariamente hay que decir que es lo mejor. Es muy conveniente que sea un sacerdote por las siguientes razones. Por la economía general del orden sobrenatural, lo que les acababa yo de decir, ¿no? Por la ordenación de él como sacerdote, pues ya trae intrínsecamente unos dones especiales que nuestro Señor Jesucristo le ha dado a nuestros sacerdotes, y ellos deben de utilizar ese don para bien de las almas. Por la íntima conexión, a veces fusión con el oficio de confesor. También, al ser ellos confesores, porque cuando uno se confiesa, uno saca toda la inmundicia que tiene encima, y eso hace que él tenga una capacidad de discernir mejor esta alma, qué tendencia tiene, qué temperamento tiene, qué inclinaciones tiene, qué debilidades tiene, y por eso mismo puede conducirla mejor. La gracia que otorga la ordenación sacerdotal y por obediencia a la Iglesia Católica. Recordemos que nosotros pertenecemos a una iglesia donde es clave fundamental la obediencia. No porque la iglesia sea una inquisidora que nos quiere coartar nuestra libertad, no. No es eso, y es lo que nos quieren hacer creer. La iglesia establece dogmas y tiene una disciplina y nos orienta de una manera acertada y disciplinada, precisamente para evitar que nosotros nos vayamos por el error, porque el diablo siempre está tentando al alma a pensar y creer cosas que no son. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo le llama el padre de la mentira. Ese es su trabajo, engañarnos, sacarnos de la verdad. Y si estamos caminando solos, tenemos un alto riesgo de entrar en la mentira. Y este engaño es muy peligroso para el alma. Por eso, una vez más, busquemos director espiritual. ¿Qué cualidades debe tener este director espiritual? Santa Teresa de Ávila comenta que el director espiritual debe ser sabio, discreto y experimentado. San Juan de la Cruz decía: adviértase que para este camino, a lo menos para lo más subido de él y aún para lo mediano, apenas se hallará un guía cabal según todas las partes que ha de menester, porque además de ser sabio y discreto, es necesario que sea experimentado, porque para guiar al espíritu, aunque el fundamento es el saber y la discreción, si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará en encaminar al alma en él. Cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. El director espiritual debe conocer muy bien la teología dogmática de la Iglesia, la teología moral, la teología ascética y mística. Debe saber dirigir el alma, debe conocer los fundamentos de la vida espiritual, de la perfección cristiana, de la vida de oración. Debe tener algo de psicología. Debe tener una educación amplia y suficiente sobre el conocimiento de las almas. Debe ser discreto, muy importante que sea discreto. No puede andar colocando ejemplos, por ejemplo, en las homilías de lo que le está pasando a un alma que él dirige, mucho menos dar un nombre, mucho menos dar a entender de quién se trata. Debe ser supremamente discreto, porque si no el alma se va a sentir, pues, desmantelada, digámoslo así, ante una comunidad, y puede caer en gran depresión y desolación. Esta prudencia hará que uno confíe cada vez más en el director espiritual. Además de ser prudente con las experiencias del alma, el director espiritual debe ser prudente al hacerle preguntas a la persona, al alma. No la puede confrontar
de manera agresiva, sino que debe ser prudente al conversar con ella, debe darle confianza, respeto, tratarla con afecto, pero también con cierta distancia natural que debe haber entre un hombre y una mujer. No debe haber esa familiaridad que pueda prestarse para malos entendidos y a lo mejor el demonio aprovechará eso para entrar a las personas, tanto al director como al alma dirigida en un error grave, ¿no? Otra cosa importante es que sus consejos también deben de ser prudentes, porque aunque el alma trate de ser muy honesta y expresar todo lo que está viviendo, siempre habrá una parte que el director no alcanzará a conocer, no necesariamente porque el alma se la quiera negar, sino porque no sabe expresarlo o a lo mejor le da pena. De hecho, nosotros como dirigidos también tenemos unos deberes que vamos a ver más adelante. Debe ser muy claro el director espiritual en los consejos y en las direcciones que nos da a seguir. Debe conocer todo el ámbito y el entorno familiar, social que nos rodea para sabernos dirigir con prudencia, con mansedumbre, pero también con energía y fortaleza. No puede ser un sacerdote débil que diga, bueno, no pudiste con esto, te pongo otra tarea. No, no puede ser así, porque entre otras cosas, hablar con sinceridad, aconsejar con honestidad, con rectitud, con recta intención, todo esto conduce al alma a esforzarse un poco más para salir de la vida de pecado, que en últimas es nuestro objetivo. La idea es que no volvamos a pecar. La idea es que ese pecado en el que yo recurro normalmente, aprenda a no volverlo a cometer. O sea, por eso es que es tan importante el conocimiento de nosotros mismos y de tener un director espiritual, porque él me ayudará a descubrir por qué caigo siempre en el mismo pecado. Porque como decíamos anteriormente, normalmente yo no me veo los defectos. Siempre estoy justificándome, es natural en el ser humano hacer eso. No es que seamos unos pervertidos, no, es nuestra naturaleza de justificarnos. Así que el director espiritual, además de que sea prudente, también tiene que ser enérgico y decirnos con claridad, mira, debes hacer esto. Es mandatorio para poder que sigas avanzando, si realmente quieres avanzar, porque también es que debemos tener conciencia de que nosotros somos libres, o sea, estamos haciendo este camino de santidad, nadie nos está obligando, el Señor nos ha hecho la invitación a la santidad. Ciertamente muchas almas se salvarán, pero no en los mismos grados, eso lo hablaremos después. O sea, camino de perfección cristiana es un camino arduo, donde el alma será pulida arduamente. Las almas que queremos realmente seguir al Señor, con el deseo firme de no querer volver a pecar, tenemos que trabajar muy duro y ser obedientes al director espiritual es muy duro. No es un camino sencillo. Lo que estamos hablando aquí no es para cualquier persona, es para todos. Pero no todos somos capaces de luchar de esta manera. Y por eso necesitamos director espiritual, ayuda, acompañamiento espiritual, amistades santas y hacer un esfuerzo personal. Esto no es cuestión de los amigos o de mi mamá o de mi papá o de mis hijos, ya no más excusas, es que yo hago esto porque mi hijo tal cosa o mi marido esto. No, aquí ya el alma está asumiendo la responsabilidad que le corresponde de agradar en todo al Señor. Aquí el alma ha despertado ya, por eso yo hablaba de que ya en este grado ya nosotros estamos en las terceras moradas. Ya nosotros hemos hecho conciencia de lo que es el pecado, ya sabemos qué tanto estamos ofendiendo al Señor y nos falta mucho por aprender. Esto apenas es un abrebocas para empezar a purificar nuestra alma y a perfeccionar nuestra relación con Cristo. Perfección cristiana es perfeccionar mi relación con Cristo. Por eso somos tan minuciosos en estos detalles. Quizás para otra alma dirá, bueno, yo con que no haga daño. Bueno, o sea, cada cual es libre de decidir qué camino escoge. El camino que San Luis María Griñón de Montfort nos ha propuesto es un camino supremamente exigente. Por eso vemos tanta gente que se dice consagrada a la Virgen María
cometiendo muchos desaciertos, llenos de medallas, de collares, de rosarios, de pulseras, de estampas, de miles de cosas en el carro, en la casa, puestas encima, pero su vida personal no ha sido transformada. Porque es que lo difícil es transformarnos desde adentro. Lo complicado es limpiar esta alma de toda la inmundicia que le habíamos metido, de todo lo que el mundo, la sociedad, nuestra herencia nos ha infundido. Y nosotros limpiarnos no es tan fácil. Es posible, claro que sí, que es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones.